Muy buenas noches, mi nombre es Enrique Leandro Tibaduiza González, estudiante de licenciatura en Filosofía en la UNAD, y quiero compartir con ustedes este video como evidencia pues de la ejecución de la secuencia didáctica que vengo realizando en el sitio de prácticas asignado para este semestre, esto en el marco y en el contexto de ese curso de prácticas mediadas por las TIC. Bien, en la secuencia didáctica que se nos solicitó en la anterior actividad, después de la investigación realizada y con base en la situación social pues que pude percibir que vive el colegio, los estudiantes del colegio, especialmente los grados 10º y 11, donde estoy adelantando mis prácticas, pude analizar y pude ver la situación pues de convivencia, la situación de un ámbito social que puede llegar a ser de cierta manera complicado, dada la ubicación del colegio, dado el contexto social, el contexto económico, la situación de migración también que se hace muy fuerte en esa parte de la ciudad en la cual es ubicado y en esa parte también pues de nuestro país. Entonces, realicé una secuencia didáctica de 5 sesiones trabajando ese tema de los conflictos en la etapa estudiantil. Tal como se pide la actividad, son 5 sesiones. Llevo trabajadas 2 sesiones con los estudiantes, como ya lo decía, con los cuales vengo haciendo la práctica, y quiero compartir con ustedes el material que venimos trabajando. Ya también en la actividad está la encuesta que se nos ha solicitado. Esa encuesta se estará aplicando. Si no terminamos esta semana que viene, la siguiente semana estaremos terminando esa sesión, esa secuencia, perdón, y con base en eso, pues ya los estudiantes podrán adelantar, adelantar y realizar la encuesta que les he creado con el fin de calificar no solo de pronto mi metodología, el tema tratado, sino también de una cierta manera que puedan calificar el tema, la temática. Y en orden a eso, pues darle una importancia significativa a ese tema que en ocasiones pasa de largo o en ocasiones se normaliza con mucha facilidad en esos ambientes, no solo estudiantiles, sino también familiares y sociales. Entonces, a través de Geniali he creado estos contenidos en los cuales para la primera parte que ya trabajamos con los estudiantes, pues les hice una pequeña introducción hablándoles de las sesiones que vamos a adelantar y sobre todo dándoles a conocer la importancia que puede tener ese tema de los conflictos en la etapa estudiantil, ¿sí? Los estudiantes de 10º y 11, aunque con el paso del tiempo las situaciones y los contextos van cambiando, esos grados, pues ya por su paso inminente a la universidad o a la educación superior, también por el mismo crecimiento, por la misma situación de pronto de su edad, del entorno en el que viven, de la intromisión de factores como las redes sociales, ahora con mucha influencia en ellos, y también con la situación familiar que pueden vivir, pues están propensos a vivir una serie de situaciones de conflicto que muchas veces pueden pasar desapercibidas o por el contrario tienen una relevancia muy fuerte en ellos que los puede llevar a tomar decisiones pues drásticas relacionadas con su vida, con su estudio, con su futuro. Entonces, en esa parte introductoria les hacía yo énfasis a los estudiantes sobre ese tema en particular. Quise traerles a ellos un video introductorio, ¿sí? En el cual se habla básicamente de manera muy general qué son los conflictos, qué es un conflicto, los tipos de conflicto de una manera muy resumida, también como para darles este contexto a ellos de los temas que del tema que vamos a tratar, pero sobre todo aterrizarlos un poco a la realidad de ellos. El video que aquí se muestra pues es un video en el cual se aterrizan los conflictos al aula de clases, a la vida estudiantil, la vida de colegio. Eso favorece y permite precisamente una contextualización mucho más particular y sobre todo que el estudiante se ponga en sintonía de los temas que vamos a tratar. Después de ese video, pues empezamos a hacer una socialización de ideas para mirar que hay una claridad en el tema del conflicto, al menos en su conceptualización, empezar a hacer como un bosquejo inicial de lo que perciben los estudiantes como el tema de conflicto, unas primeras impresiones acerca de los que ellos nos pueden aportar, lo que ellos pueden estar viviendo,
de los contextos, los lugares, los espacios, los escenarios en los cuales es más frecuente de pronto encontrar esos conflictos, ¿sí? La vida estudiantil en estos grados, 10º y 11, o mejor, la vida estudiantil, no, la vida del estudiante, prácticamente que está un 90-95% de lleno en el colegio. Entonces, su vivencia parte precisamente de las experiencias que pueden tener en el colegio, en el aula de clases, con sus compañeros, con los profesores, con las personas que se relacionan, pero todo con base o en torno a un ambiente netamente estudiantil. Después de esa socialización, pues empezamos a hacer una definición de conflicto, ¿sí? Aquí aparece la fuente la cual he tomado como para darle un marco a ese tema del conflicto, ya también con algunas de las conceptualizaciones que han dado los estudiantes. Luego miramos los tipos de conflicto, ¿sí? Obviamente esta ayuda en Geniali es sobre todo como para darle un marco de presentación a las ideas, pero la mayor parte del tiempo he tratado de hacer unas sesiones muy a modo de conversación y debate con los estudiantes, dándoles algunas nociones muy generales de los conceptos que estamos trabajando, pero sobre todo que sean también ellos los que nos puedan dar sus ideas. ¿Sí? Entonces, en esa parte de tipos de conflicto, les presentaba yo 3 tipos de conflicto. Con la ayuda de ellos, pues los íbamos ejemplarizando para poderlos aterrizar y sobre todo buscar la manera también de que ellos sepan como que al conceptualizarlos, esas experiencias que han vivido, de una vez ellos puedan ir relacionando una determinada situación con un tipo de conflicto, que será básicamente, digamos, muy fácil el ejercicio porque todos los estudiantes tienen su parte de una vivencia de conflicto, ¿sí? Algunos la expresarán de diferente manera, algunos son de pronto los protagonistas, los actores principales, hacer ellos, digamos, los que generan el conflicto, ¿sí? Otros de pronto tendrán, digamos, lo que son los actores ahí activos, de pronto hará otros estudiantes más una cierta pasividad porque son quienes sienten ese conflicto hacia ellos, los que tienen que experimentarlo, que es un tema que miraremos que miraremos después en la segunda y tercera sesión, ya cuando empecemos a aterrizar mejor cada uno de estos temas que estamos viendo, y al final pues sacamos unos temas de conclusiones con los estudiantes acerca de esas temáticas que estamos tratando, perdón. Básicamente así se ha desarrollado la primera sesión en el grado 10º y 11, en los cursos que he podido adelantar ese tema con la ayuda de esa presentación, pero como lo decía, sobre todo en un tema muy relacional y muy llevándolo aterrizado a lo que ellos están viviendo y experimentan en el aula de clases. Voy a permitirme compartir en este momento lo que es el contenido de la segunda y tercera sesión. La segunda y tercera sesión, una parte de la segunda ya la estamos adelantando, pero no la hemos podido terminar por temas de espacio y también porque en estas épocas ya los colegios están básicamente haciendo un cierre de sus actividades escolares, entonces eso ha de una manera u otra incidido en el desarrollo normal de ese procedimiento. Pero ya en lo que ha sido la sesión 2 y 3, que están en una sola presentación, estamos sobre todo trabajando unos temas ya, continuamos avanzando en la reflexión de esos conflictos, pero ya analizando situaciones más concretas. Es decir, en esa segunda y tercera parte, lo que buscamos o nuestro objetivo, o mi objetivo, perdón, al dirigir esas sesiones es precisamente poder ahondar mejor y que los estudiantes nos iluminen y nos faciliten desde su experiencia los temas que están viviendo. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo lo planteo? En primer lugar, digamos que hay un marco teórico con base en las investigaciones realizadas de hablar de los principales conflictos que se dan en el aula, ¿sí? Algunas fuentes citan más de aquellas que están viendo ustedes en este momento en la presentación, pero en su mayoría estos 3 se presentan con mayor frecuencia, con mayor participación, y es importante anotar algo, y es que en las primeras sesiones, cuando hacía la introducción a ese tema, las experiencias que empezaron a contar los estudiantes van muy relacionadas con esos 3. Un tema de maltrato físico, que se puede llegar a presentar muchas veces, ahí está su definición. Un tema de maltrato verbal y una situación de exclusión social, ¿sí? Que muchas veces viene generada también con lo que hoy día se conoce como el bullying. Va muy de la mano, aunque la exclusión social no, es mucho más amplia. El bullying hace parte de todo ese entramado de exclusión en el cual hay otros comportamientos que pueden llegar a afectar la vida del estudiante. Entonces, en esta parte el objetivo es trabajarlo o conceptualizarlo de
10 a 15 minutos para darle cabida precisamente al tema que aparece acá o la ayuda que tenemos acá, y es generar el espacio de debate. Entonces, una vez ya dados esos tres tipos de conflicto, ¿cierto? El objetivo es poderlos ejemplarizar, ¿sí? Ya hemos empezado a avanzar en ese tema, y lo que hemos buscado, lo que he buscado es precisamente suscitar en los estudiantes como ese interés a poder dar a conocer su punto de vista, y más, bueno, su punto de vista, uno, y dos, que nos puedan contar con ejemplos las situaciones que ellos están viviendo o en qué situación de conflicto han podido llegar a verse involucrados o han podido ser, no sé, testigos o han podido visualizar una situación de esos conflictos que estamos aquí viviendo. Entonces, ya aquí empezamos a aterrizar un poco más esto. Obviamente todo el tiempo estamos haciendo o estoy haciendo una sesión muy, muy dialogada, muy de conversación con ellos, muy especie casi que de foro, de debate. Pero en esa parte el objetivo es que ellos se sientan motivados a contar, ya sea por una experiencia propia, como les dije hace un momento, una experiencia que han podido observar, o hasta que traigan situaciones que de pronto pueden mirar en redes sociales, en noticias, en lo que pueden escuchar en el entorno de sus familias y demás. Esto pues ayuda a que haya un poco más de acercamiento al tema, a que podamos ir reconociendo los diferentes tipos de conflicto. Hasta esta segunda parte y tercera parte vamos a estar en esto. La cuarta y quinta sesión estarán sobre todo dirigidos a tener una reflexión ya en cómo tratar esos conflictos. Hasta ahora estamos buscando la manera de reconocerlos y de buscar una conciencia en los estudiantes que les permita visualizar con facilidad el tema del conflicto, ¿sí? Que lo reconozcan, que sepan que están inmersos en una situación de conflicto, que aquella persona, aquel estudiante que es causante sepa reconocer que él es quien está ejerciendo de pronto una conducta inapropiada, una conducta de pronto autoritaria, una conducta de opresión, si el término vale y aplica, sobre otros estudiantes, ¿sí? Porque muchas veces esas situaciones pueden pasar desapercibidas para ellos, algunos pueden llegar a reconocerlas, ¿sí? Porque en el aula la variedad también de estratos y la variedad de edades hace que algunas personas de pronto por su edad también puedan llegar a imponerse sobre otros estudiantes, su mismo físico, ¿sí? La parte física también puede llegar a generar una situación en la cual pueden llegar ellos a querer demandar un cierto respeto y una cierta autoridad que finalmente termina convirtiéndose en situación de conflicto. Entonces, aquel que lo causa es importante que sepa reconocerlo. Y muy importante también, que es lo que he querido trabajar, que la persona que tiene un comportamiento pasivo, que es quien recibe de una manera u otra o a quien le afecta principalmente esa situación llamémoslo así, de opresión, de autoritarismo que ejercen sobre ella, pues que también sepa reconocerlo, ¿sí? Porque muchas veces el no reconocer eso hace que los temas pasen a mayores situaciones, ¿cierto? Y si no hay un manejo adecuado del conflicto, pues nos veremos, o las instituciones educativas se verán ya inmersas en espacios o escenarios ya de irrespeto o de situaciones que pasan a afectar la vida del estudiante, ¿sí? Al tomar decisiones drásticas sobre su vida o al querer de una manera diferente o de una manera inadecuada, buscar una especie de respeto. Entonces, ambas situaciones son importantes, o en ambas posiciones mejor. Es importante reconocer lo que puede llegar a pasar en una situación de conflicto, reconocer la situación, ser conscientes de la situación y con estas sesiones buscar y lograr una sensibilización frente a esos hechos y como lo trataré mejor en la cuarta y quinta sesión, pues darles unas pautas para mirar cómo deben desarrollarse mejor, cómo deben tratarse esos escenarios de conflicto, que los expertos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos y demás, pues han dado sus aportes para mirar cómo se pueden tratar. Y es importante, y anoto acá, que en las sesiones pues han estado presentes los docentes que están a cargo de las clases, y eso también es significativo porque ellos mismos pueden llegar a opinar, ya lo han hecho, pero también pueden llegar a opinar acerca de su experiencia como docentes, cómo tratarlos, cómo reconocerlos y sobre todo ellos también alimentarse de esas sesiones para que sepan orientar a los estudiantes. No siempre el profesor va a ser un destinatario como tal de recibir la queja de un estudiante frente a una situación de conflicto en el cual está teniendo una actitud o un comportamiento pasivo y que está recibiendo toda esa opresión o está recibiendo
ese comportamiento autoritario, destructivo y dañino de otro compañero, otro estudiante. No siempre hace el profesor, porque los estudiantes prefieren o callar o tal vez comentarlo con esa persona más cercana que tienen en el salón de clase. El profesor normalmente no va a ser el punto de referencia, pero no está de más que haya una situación también de acercamiento, de confianza, de comprensión, de diálogo diferente o particular entre docentes y estudiantes que de pronto le permita al profesor ganarse esa confianza del estudiante y recibir de una u otra manera pues las sugerencias, pues, las novedades que puede estar teniendo un estudiante en el aula de clases y de esa manera poderlo orientar y poderlo ayudar. Entonces, he compartido con ustedes ese primer avance de las sesiones que llevamos. Continuaré trabajando con esos estudiantes para ir cerrando ese espacio que actualmente estamos adelantando. Quedará pendiente la cuarta y quinta sesión. Y aunque ya está creada la encuesta, pues la encuesta la aplicaré una vez podamos dar por terminadas las sesiones con el objetivo pues, que nos permita tener una calificación global de la metodología utilizada de la sesión, pero sobre todo de la importancia del tema y el reconocimiento que tengan ellos sobre el tema que estamos o que hemos venido trabajando. Muchas gracias por su atención.